Primera Tesalonicenses 5, 18. Luego lo leeremos. En realidad hoy yo podía escoger entre Primera, Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda Timoteo o Tito. Y yo, la verdad, por esa etapa de mi vida que estoy viviendo, pues he decidido, y creo que el Señor habló a mi corazón y va a hablar a cada uno de nosotros también. Imagínate si tú recibieras una carta del gobierno diciendo lo siguiente. No estoy haciendo política primero, ¿vale? No estoy haciendo política, pero imagínate que recibieras una carta diciendo, para algunos autónomos, da gracias porque yo no soy tampoco gestor, está José Manuel, aquellos que quieren preguntar. Tranquilo, que yo más o menos la mitad de tus ganancias va de impuestos, directos, indirectos, ahí de 35 a 50%. Yo no sé el cálculo, pero una gran parte va al Estado. Da gracias, acéptalo, porque yo enseñaré a tus hijos la ideología de género en los colegios, ustedes tienen que callarse. No, da gracias por eso también. Da gracias porque cuando un ocupa entra en tu casa, tranquilo. Da gracias porque yo voy a hacer todo lo posible para que él siga viviendo en tu casa. ¿Vale? Y da gracias porque tardará un buen rato en sacarlos de ahí. Da gracias por la enorme diferencia que hay de un juicio de un político y un juicio de una persona de a pie. Y sin hablar de los típicos indultos que puede dar un presidente que por su palabra, un malhechor que debería estar en la cárcel, sale tranquilamente paseando por las calles. Da gracias, etcétera. Podríamos seguir. Firmado, fulano porque no estamos hablando de política, ¿vale? Así que a veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y no nos damos cuenta que la respuesta es más simple de lo que parece, pero a la vez más profunda, y hay una aparente imposibilidad de vivir la voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses 5, 18 nos dice cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Muy fácil hablar. Mira, ¿cuál es la voluntad? Da gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir da gracias? El texto no está diciendo que tenemos que dar gracias por todo. No es eso. El texto es muy claro. El texto no está diciendo que yo debo agradecer por el dolor, ni por la muerte de alguien. Al final es una desgracia, o sea, consecuencia del pecado. Por lo tanto, el texto lo que quiere decir que debemos ser agradecidos en todo. Es muy diferente. Es muy diferente ser agradecido por todo y ser agradecido en todo. Antes de seguir la división de la carta muy rápidamente, porque a algunos de la iglesia no les gustan mucho las partes tan de historias y eso, pero bueno, rapidito, el libro está dividido de la siguiente forma, ¿vale? De los capítulos 1 al 3, Pablo agradece por los tesalonicenses. Primer agradecimiento, por la elección y ejemplo de los tesalonicenses. Segundo agradecimiento, agradece por su visita a los tesalonicenses, que no fue en vano. Agradece por cómo recibieron su mensaje esas personas. Agradece por las noticias que recibió acerca de ellos a través de Timoteo. La segunda parte, del capítulo 4 y 5, él da instrucciones sobre la santidad, instrucciones sobre el amor fraternal, instrucciones sobre la vida del Señor, la venida del Señor, sobre los últimos tiempos, e instrucciones sobre la vida práctica. Es cierto que vamos a ver mucho de los libros, pero el versículo está en esa quinta instrucción a la vida práctica de la iglesia, ¿vale? ¿No? Ahí va. Es una iglesia joven, porque vemos en Hechos, versículo 17, capítulo 17, versículo 1, que Pablo había fundado esa iglesia. Ellos llegaron la primera vez a Tesalónica en Hechos 17. Y en 1 Tesalonicenses, del capítulo 1, ¿vale?
capítulo 2, versículo 14 dice, pues vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padeciste los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas. Ellos aceptaron a Jesús, aceptaron el evangelio y luego vinieron los sufrimientos. Muchas de esas personas habían perdido todos sus bienes. Muchos de ellos habían perdido sus hogares, su lugar natal, su tierra natal. Hoy comentaba Marcos que decía, qué ganas tengo de visitar Argentina. O sea, imagínate, y no está obligado aquí, entre muchas comillas, pero esa gente estaba obligada a estar donde estaban. Porque muchos de ellos estaban esparcidos, habían salido de Jerusalén. Por lo tanto, muchos de ellos también habían perdido sus seres queridos. Estaban en una situación muy compleja. Y no sé si vosotros parasteis para meditar, ellos no están sufriendo persecuciones por malhechores. Ellos están sufriendo persecuciones por haber creído a alguien. Todo lo contrario. Esas personas, porque saliendo, 1 Tesalonicenses 1, versículo 8 dice, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada más. Esas personas hacían muchas cosas. Su fama estaba por todos lados. Eran personas que estaban contribuyendo con la sociedad, sin embargo estaban sufriendo por solo reconocer a alguien como su representante. ¿Cómo agradecer a alguien que permite que sufra por creer en él? ¿Cómo? Pablo les envía esa carta diciendo, da gracias a aquel por la cual ustedes están sufriendo. ¿Qué situación estás pasando difícil ahora mismo? ¿Qué situación difícil está pasando ahora mismo? Pablo dice, da gracias. Pero ¿cómo así, Pablo? En mi caso, acabo de perder a mi madre. ¿Cómo da gracias, Pablo? Da gracias en todo. ¿Cómo? Pues, ¿qué es la gratitud? Es una pregunta que podemos hacer. ¿Qué significa dar gracias cuando Pablo dice que hay que dar gracias? Lo primero que quiero decirles es que la palabra gratitud no puede ir separada de la palabra gozo, de la palabra satisfacción. Es imposible. Esas palabras van unidas. Y yo voy a dar una definición de lo que es la gratitud, pero sabiendo que hay muchos matices, ¿vale? Voy a dar mi definición de lo que es gratitud. Gratitud es al contemplar lo que me ha sido otorgado. La gratitud es la actitud interna satisfactoria y gozosa que surge al reconocer y concluir que aquello que he recibido es en esencia valioso. El corazón agradecido se siente amado por aquel que le dio el beneficio. No podemos afirmar que estoy agradecido con algo si no hay una sensación interna de satisfacción. Nuestra respuesta en gratitud se dará al nivel perceptivo del valor que tiene al haber recibido algo. Yo tendré más o menos gozo según lo que es valioso para mí. O sea, mi nivel de gratitud tiene que ver con el nivel de valor que estoy percibiendo de lo que es importante para mí. Voy explicando poco a poco. El corazón que está agradecido, el corazón grato, sabe que lo que ha recibido no tuvo ningún mérito de su parte, sino que otro, ajeno a él, extendió la mano y le dio algo que no merecía. Tener un corazón agradecido debería ser por lo menos una de las marcas distintivas de lo que profesamos ser, de los creyentes.
Por lo menos debería ser una marca en nuestra vida. Un corazón agradecido. Y aquí no estamos hablando del modismo. Muchas gracias, que puede incluir, pero que ese modismo, este trato cordial que tenemos entre nosotros muchas veces ha estorbado a que veamos lo que verdaderamente es un corazón, es tener un corazón agradecido. En la tele, por ejemplo, a veces veo trocitos del programa Policías en Acción y una persona lleva una tremenda multa y dice después al policía, muchas gracias. O sea, ¿que gracias de qué? ¿Está agradecido de verdad que ha llevado una multa? No va de acuerdo. Es un modismo y eso ha estorbado un poco a ver la profundidad de lo que es tener un corazón agradecido. ¿Cuál es el resultado de no tener un corazón agradecido? O sea, de la ingratitud. ¿Cuál es el resultado? A ver, María y yo tenemos una costumbre. Bueno, primero voy a contar mi historia, porque si no voy a hablar mal de ella y vosotros no van a saber un poco de lo que ha pasado. Yo nací en una familia que los regalos era imposible de tenerlos, éramos muy pobres. Los únicos regalos que teníamos, porque mi padre era conserje de un edificio, y lo regalaban a él y él traía a casa. O sea, que la realidad que yo dijera, papá, quiero ganar eso para Navidad o para Reyes o lo que sea, o para mi cumpleaños era imposible, impensable. Eso ni siquiera pasaba por nuestra cabeza, porque fuimos criados de esa forma. María, mi esposa, fue criada de otra forma. Sus padres no le daban todo, pero muchas cosas que pedía, papá, quiero eso, les daban. En fin, me caso, conflicto. Era lo opuesto de mí. Y un día, estábamos en Ikea, éramos novios, estaba en Ikea, y ella vio una lámpara, más o menos como esta. Una lámpara. No era esa, ¿vale? Era así, pero tenía fibras. Y le regalo, y le pregunto, no sé por qué la gente pregunta, pero le pregunto, ¿te gustó a ella? Sí, pero, el pero. El color, le gustaba otro color. En fin, para resolver el conflicto, nosotros pusimos un parche. No lo hemos arreglado todavía, pero aquellos que quieran aconsejarnos, estamos abiertos, ¿vale? Hemos puesto un parche. En su cumpleaños, hacemos algo raro, muy raro. Ella escoge el regalo, ella compra el regalo, llega a casa, luego quizá a veces ella misma envuelve, espera su cumpleaños y yo, con toda la sorpresa del mundo, le regalo lo que ella... No me gusta ese estilo, pero en mi caso tampoco funciona, porque yo soy la persona que me gustaría que me sorprenda mi esposa. Pero yo tampoco veo que regalar calcetines en el día de su cumpleaños no hagan eso, por favor. Eso se compra en otro momento. Pero aparte de los calcetines, yo traigo la prueba de lo que ella me regaló. Eso se supone que aquí va el móvil y se carga, ¿no? No se carga. No se carga porque seguro es de AliExpress y no se carga. Tiene unas lucecitas coloridas que enciende, pero yo no veo utilidad. No me gustó. Ella me sorprende, pero tampoco me gusta. A ver, 2 corazones malagradecidos. 2 corazones malagradecidos. Uno tiene la tendencia de agradecer por aquello que le gusta a uno. Pero si algo no me gusta, hay una especie de frustración. Calcetines. En el proceso, nosotros perdemos lo que realmente es valioso. O por lo menos tiene un valor superior al detalle.
¿Qué es? Alguien que me ama quiere beneficiarme con algo, aunque aparentemente no me guste. La ingratitud consiste en una ceguera del alma, la incapacidad de discernir, de apreciar o reconocer la profundidad y el valor del amor que generosamente te ha sido brindado. Una de las expresiones externas de lo que es un corazón malagradecido es la queja. Rapidito voy a hablar de la queja. La queja es un acto que surge de la sensación de haber sido víctimas de una injusticia. O sea, es injusto que después que yo haga la comida todos los días, tú no laves los platos. O es injusto que tú salgas dejando la toalla mojada por todos lados. ¿Tan difícil es colgarla? La queja entiende que no merece lo que te están haciendo. La queja nace de un corazón ingrato que no está satisfecho, no está contento con Dios. Toda queja mala es una queja directamente a Dios. El corazón ingrato, él grita: Dios no es sabio, es malo por poner a personas a mi lado que me dan en la lata. Dios es malo, no estoy de acuerdo cómo tú estás haciendo las cosas, Dios. No me gusta cómo haces las cosas. ¿Cómo permite, Señor, que este compañero de clase en el cole siga burlándome tantas veces? ¿Cómo permites, Dios, a los jóvenes que ese profe ha sido tan injusto conmigo y me ha puesto esta nota? ¿Cómo permites esas cosas, Señor? Tú no estás haciendo las cosas bien, Dios. Yo lo haría mejor. La queja es la realidad práctica de que no estoy viendo que lo único que merezco es una vida eterna alejado de Dios en el infierno. La queja no me deja ver eso. Motivadores, vamos a hablar de motivadores para un estilo de vida en gratitud, ¿vale? Nosotros hemos visto lo que es tener un corazón agradecido y lo que es tener un corazón vacío, demandante, corazón hambriento, que solo está contento con las cosas buenas que nos dan. Ahora veremos en 1 Tesalonicenses motivadores que yo he identificado en todo el libro, ¿vale? Para cultivar ese corazón agradecido que todos buscamos. En el bosquejo, nosotros hemos visto que el bosquejo está desde la perspectiva que Pablo, el apóstol Pablo, está agradeciendo por cosas, ¿vale? Pero nosotros vamos a ser diferentes. Vamos a entrar en la piel de los tesalonicenses y nosotros estamos recibiendo la carta. Vamos a ver desde los ojos de ellos, no de los ojos de Pablo. Pablo está agradeciendo por una cosa y lo que Pablo va hablando, nosotros vamos a recibir la carta y vamos a ver desde esa perspectiva de los receptores, ¿vale? Lo primero que veo que Pablo informa, ¿vale?, es sobre el amor de Dios. Motivador para un estilo de vida en gratitud. El amor de Dios, Pablo les informa: sabiendo, hermanos, amados de Dios, su elección de vosotros. O sea, yo recibo esa carta y veo, y leo eso y digo, entonces desde esa perspectiva de receptor, ¿vale? ¿Qué implicaciones tiene para mi vida la persona que recibe esa carta? Cuando yo recibo esa carta, estoy en una circunstancia difícil, mayormente estaría en circunstancias difíciles esa iglesia, eran muy perseguidos, me la estoy pasando mal y conociendo por lo menos mi corazón, el saber que Dios me ha elegido por medio de su amor y su soberanía, ¿en qué me ayuda? Yo paraba para pensar, ¿qué me ayuda a saber eso? En todo. Si paramos para pensar, lo que Pablo me está diciendo es, escuche, lo que les está sucediendo no es porque Dios les está castigando.
no es porque Dios les odia. Ustedes no son fruto de la ira de Dios, son fruto de su amor. Además, no depende ni siquiera que yo amara a Dios, sino que Él me ha elegido a mí. El versículo es muy claro. Y mirando desde la perspectiva de la deidad de Dios, de quién es Dios, si paramos para pensar si Dios es Dios, sí es, Él es dueño del mundo. Primero que no estoy en un mundo que es mío, es de otro. La ropa que he visto no es mía, es de otro. La familia en que estoy es prestada, es de otro. La iglesia que estamos no es nuestra, es de otro. Pero si paramos para pensar en esa realidad, que todo lo que tengo es de otro, como si eso no bastara, Dios apunta su mirada hacia mí, hacia cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo, y dice: ustedes serán frutos de mi elección. Yo les voy a elegir como objetos de mi amor. O sea, ya éramos deudores, ahora somos más todavía. Como si no bastara, Él derrama la abundancia de su gracia en la vida de cada uno de nosotros. Nos eligió. ¿Sabe lo que significa eso? Y ya no estamos hablando de un mal rato, de una toalla mal colgada o de un zapato que está tirado por la casa. Estamos hablando aquí de la mayor incomodidad que un ser humano experimentará. Estamos hablando de que somos librados de una eternidad sufriendo en el infierno. ¿Pararon para pensar? Y no solo que seremos librados de ahí, sino que no solo fuimos librados, sino que fuimos elegidos para ser objetos de su amor. O sea, librados de una eternidad en el infierno y disfrutar toda la eternidad con el Señor. Si eso nos impactara, si solo esas informaciones nos impactara, ¿cómo estarían nuestros corazones frente a las incomodidades de la vida? ¿Cómo estaría nuestro corazón? Pablo sigue la carta y en la segunda parte que habla es otro motivador para tener un corazón en gratitud: la santificación. La segunda parte del capítulo 1, el versículo 7 dice: de manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Los tesalonicenses pueden ver que a través de las palabras de Pablo, a través de sus palabras, el cambio que Dios está generando en ellos. Dios está trabajando en mí en medio de mis circunstancias, encima está cambiándome. Puedo mirar el sufrimiento como una oportunidad para desarrollar el carácter de Jesús. Ser alguien que sabe amar, tener la capacidad de vivir un sufrimiento gozándome. Puedo tener los ojos más allá de lo que me está ocurriendo. Romanos 8:29. Por lo que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Paul Tripp en su devocional dice: la gratitud no es solo una respuesta a las bendiciones que recibimos, sino también una forma de vida que brota del entendimiento de que el amor y la gracia de Dios son suficientes para llenar nuestro corazón y satisfacción en Él. ¿Cómo es mi enfoque cuando paso por situaciones difíciles? Jorge decía, nuestra iglesia por muchos lados estamos sufriendo con enfermedades, con muchas cosas. ¿Cuál es mi enfoque en medio de todo ese sufrimiento? Si el foco está en lo que yo estoy recibiendo, yo no percibiré lo que realmente Dios está haciendo en el proceso. Estoy atrapado en lo que he perdido, quizás la salud. O me esfuerzo por reconocer las abundantes bendiciones que me fueron dadas en Cristo.
y las que sigue dándome. Dejo que el dolor y la pérdida definan mi perspectiva o busco intencionalmente encontrar propósito y consuelo en Cristo. Como saben, acabo de perder a mi madre. Y mi experiencia personal, ese mensaje fue muy práctico para mí. Lo que me está ayudando y lo que me ha ayudado es recordar las muchas bendiciones que Dios ha derramado en mi vida y en la de mi mamá. ¿Quién soy yo para reclamar a Dios algo? ¿Es fácil? Claro que no. Duele, por supuesto. Pero ¿en qué tipo de Dios yo elijo creer? ¿Un Dios tirano que lo que quiere es fastidiarme la vida, quitando lo que quiero? ¿O un Dios que es movido por amor y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros? Y todo lo que hará será para nuestro beneficio mayor, aunque por un tiempo no entendemos nada. Puedo pasar por el dolor, no gozándome del dolor, como hemos visto, pero a pesar del dolor puedo descansar en aquel que ha tenido millones de detalles conmigo. Y el detalle de prestarme una mamá por un tiempo. Y no solo eso, que también puedo tener un corazón agradecido porque ella fue foco de su elección. En mi caso, puedo agradecer porque el Señor la salvó. ¿Cómo no tener un corazón agradecido? ¿Cómo? El tercer punto, el cuidado a través de otros. Motivadores para un estilo de vida en gratitud. Ellos pueden ver el cuidado de Pablo. Yo soy un tesalonicense y estoy viendo que Pablo dice, estoy en mucha aflicción, pero aún así les he anunciado, me preocupo por vosotros, estoy con vosotros. El versículo dice, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Más bien, demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre cría con ternura a sus propios hijos. Ellos podían ver un cuidado como de una madre. ¿Cómo puede ser que Pablo en sus circunstancias aún así se preocupe por nosotros? En 2016, la primera vez que mi mamá se enfermó, María y yo estábamos pasando una situación económica muy difícil. Yo no pedí nada a nadie, pero los hermanos de esta congregación y otros hermanos de Lanzarote se juntaron entre ellos, se organizaron y juntaron dinero y me pagaron nuestro billete para ir a Brasil. Un día antes, un matrimonio de esa iglesia, que no voy a decir quién es porque si no se enfadaría conmigo, un día antes me da 500 euros y dice, para gastar en el viaje. Viaje completo, todo pagado. ¿Cómo puede tamaña generosidad de esas personas? Ni siquiera soy familiar de sangre. ¿Por qué? Hasta hoy estoy inmensamente agradecido por la provisión de Dios por medio de esas personas. ¿Tú puedes ver el cuidado de Dios a través de otros? ¿O lo ves que más que obligación, que los demás te sirvan? Hijos, ¿estáis agradecidos por todo lo que vuestros padres les da? ¿O es obligación por ser padre? ¿Hay un sentido de gratitud por toda la protección que les está dando? ¿O es más que obligación de los demás servirnos? El cuarto punto, el estado de los que ya no están, los que duermen, los que murieron. Es muy pertinente este mensaje, como he dicho, en la segunda parte, en el capítulo 4, versículo 2.
capítulo 4, versículo 13, dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Duerme ahí es los que murieron. Para que no os entristezcáis como lo hacen los demás. No tiene esperanza. Es muy fácil. Hay dos formas de vivir el dolor, la pérdida. O con esperanza o sin esperanza. No hay otra forma. ¿Qué sería sufrir con esperanza? El versículo 14 dice: porque si creemos en Jesús, que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él los que durmieron en Jesús. Nadie niega la muerte de Jesús. Eso nadie lo niega. Difícilmente alguien va a negar la muerte de Jesús. Pero aquí está en juego es la resurrección de Jesús. Eso sí, ya estamos hablando de otra cosa. Si Cristo resucitó y resucitó para nosotros, este versículo da por sentado que los que fueron verdaderos creyentes son propiedades suyas. Pero yo preguntaba, ¿qué alegría puedo tener sabiendo esa información, siendo un tesalonicense? Si paramos para meditar en la realidad que expresa ese versículo, la tumba para aquel que muere no es el final. Es el principio de la verdadera vida. Para esa persona es lo mejor que le pudo haber pasado. Seguro no está reclamando de nada, ni quejándose. En esta vida nosotros disfrutamos en parte, es muy poco lo que disfrutamos por medio del Evangelio, comparado. Pero aquel que ha partido con el Señor está disfrutando de la plenitud de todos los gozos que hay al lado del Señor. Puedo tener el corazón agradecido por el gozo que mi madre está teniendo ahora mismo. Es más feliz que nunca. Al final ella encontró todo lo que todos buscamos, la felicidad plena. En Filipenses 1:23 dice, Pablo dice, pues de ambos lados me siento apremiado. O sea, Pablo está diciendo, es un premio para mí de ambos lados, teniendo el deseo de partir y estar con el Señor, pues es mucho mejor. Y en 2 Corintios también dice, pero confiamos en que quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Esa realidad no elimina el dolor, no elimina todo el dolor que sentimos nosotros los que quedamos. Pero experimentaré el dolor con esperanza o sin esperanza. ¿Qué quiero? El dolor sin esperanza es el dolor de una separación eterna. El dolor con esperanza es un dolor de una separación momentánea. Y el quinto y último punto, otro motivador para un estilo de vida en gratitud, la venida del Señor. Aquí en el capítulo 5, capítulo 4 y capítulo 5, vemos, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro de nuestro Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Capítulo 5, versículo 2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. No sabemos cuándo ni cómo será esa gloriosa venida del Señor, pero sí vendrá. Él vendrá por nosotros. Parece absurdo. Cristo vendrá por nosotros. Podemos estar seguros que lo mismo que está experimentando ahora los que fueron, nosotros también experimentaremos. Es un hecho, no es una posibilidad. Romanos 8 dice, 18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Cómo no tener un corazón agradecido? Estamos casi terminando. ¿Cuál de nosotros podemos provocar o producir que ese encuentro con el Señor y con nuestros seres queridos ocurran? ¿Quién de nosotros podemos provocar eso?
¿Quién puede ganar ese momento? Nadie. Nadie. Qué gran soberbia del ser humano es pensar que por hacer cosas, por ser buena gente, por mis méritos, yo puedo alcanzar a llegar a ese momento con el Señor. En Romanos 6:8 dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es un hecho. Solo por medio de haber muerto con Cristo es que vamos a llegar ahí. Muerto ahí quiere decir que la muerte de Cristo como sustitución de la mía. En otras palabras, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, tú y yo, los que creemos en Él, estábamos siendo crucificados con Él. Por lo tanto, llegaremos a ese día por eso, nada más. En palabras simples, si creemos a Cristo como nuestro eterno Salvador. Si no, no llegaremos. No hay otro paso, no hay ningún otro medio. Y no estoy hablando que el único medio es la iglesia del cónsul. Estoy hablando que el único medio es Jesús. No hay otro medio por la cual nosotros podemos ser salvos, sino por medio de Jesucristo. Si soy un tesalonicense, ahora sí puedo tener un corazón agradecido. Repasamos todo lo que hemos visto en una frase, cada punto en una frase. Les voy a dejar en la pantalla. Primer punto, hemos visto que a pesar de mí, Dios me ha elegido como foco de su amor y me ha otorgado su salvación. Otro motivador para una vida en gratitud, a pesar de mí, Dios está realizando una obra maravillosa en mi interior, permitiéndome saborear anticipadamente lo que disfrutaré plenamente a su lado. Tercero, a pesar de mí, Dios muestra su cuidado constante hacia mí a través de las personas que pone en mi vida. Puedo tener un corazón agradecido. Cuarto, a pesar de mí, Dios revela como su posesión a aquellos que murieron en Cristo. Y quinto y último, a pesar de mí, Dios me permite vislumbrar el destino final lleno de esperanza que tiene reservado para todos los creyentes. Son los 5 puntos que hoy vimos en ese libro. Primera Tesalonicenses. ¿Puede o no puede vivir con corazón agradecido? ¿Puedo? El orden de los acontecimientos es muy interesante en el libro. Tú vas leyendo, es lo mismo que dice Romanos, de una forma más resumida, Romanos 8. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, lo que estábamos hablando, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. O sea, justificó la salvación. Y a los que justificó, a esos también glorificó en el día del Señor. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Versículo 32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios entregó a su Hijo para sufrir. Ahora, si paramos para pensar, escuché eso otro día que me encantó. El peor asesinato que ya ha ocurrido en la historia fue el de Cristo. Fue la muerte de Jesús, porque Él no debía nada. Y era Dios. Pero también, si paramos para pensar, fue lo mejor que pudo habernos pasado a todos nosotros. Ahora, si paramos también para pensar, si Dios es capaz de tal atrocidad hacer que sea una gran bendición para nosotros, que la muerte de Jesús, ¿qué no puede hacer con nuestra circunstancia que estamos pasando? Si Dios ha hecho eso con su Hijo,
y ha producido tal bendición. ¿Qué nos hace pensar que Dios nos está machacando por puro gusto? Y el versículo sigue. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí. Más aún, el que resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Lo que estoy pasando. ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Lo que estoy pasando no me elimina del foco del amor de Dios. Nada puede separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El sufrimiento no puede hacerlo. Puedo pasar del dicho o del trato cordial, muchas gracias, a un corazón de verdad que está agradecido. Puedo hacerlo. ¿Y tú? ¿Puedes percibir que Dios ha sido bueno contigo en medio de tus circunstancias difíciles? ¿Eres capaz de percibir el mega plano de Dios por encima de tus circunstancias y que tú estás incluido como foco de ese amor de Dios en su elección? Si yo verdaderamente percibo esa realidad, puedo tener. Si percibo, puedo tener. Si no percibo, no lo voy a tener. Y por último, el resultado de contemplar el corazón bondadoso de Dios es un profundo espíritu de gratitud que transforma nuestra manera de vivir. Ver las bondades de Dios nos cambia. Por lo tanto, ahora sí podemos dar gracias en todo. Oramos. Señor, como yo comencé hablando, es muy fácil hablar de verdades tan profundas como ese abismo que hay en nuestra mente, en nuestras sensaciones en medio de tanto dolor que genera nuestras circunstancias, de tanto dolor. Y eso muchas veces nos nubla la mente y no podemos captar esas increíbles bondades de un Dios que a cada aliento, cada oxígeno que respiro es un acto de bondad. Es cada aire que respiro a los que no son creyentes es una prueba de amor más de Dios, dándote un aliento más de vida para que decidas a vivir con esperanza, para que decidas a querer pasar toda la eternidad al lado de ese Dios que fue capaz de darse a sí mismo en la cruz del Calvario. Así que, Señor, produzca en nosotros y siga trabajando en nuestra vida a tener un corazón que agradece. Y, Señor, a un corazón que canta agradecimiento. Por lo tanto, ayúdenos en esa próxima canción a hablar con nuestra boca lo que realmente estamos gratos, Señor, por tu gracia, en tu nombre. Amén.